Hola jóvenes, vamos a terminar nuestra clase que dejamos inconclusa la vez pasada. Ustedes recordarán que tratamos el tema de la filosofía de la ciencia, bueno, algunos aspectos. Vimos que era ciencia, que la ciencia es el conocimiento científico y que el conocimiento en general se traduce o se clasifica en conocimiento cotidiano y científico, eso ya lo vimos. Vimos que también la ciencia, el conocimiento científico, clasifica el conocimiento en ciencias formales y ciencias fácticas. Las formales, les comentaba yo en clase que solamente necesitan el cerebro o el cerebro del ser humano, no necesita ninguna otra cosa para desarrollarse, que son las matemáticas y la lógica, y desarrollan conceptos, no desarrollan objetos, aunque sirven de base para muchas disciplinas que son fácticas, es decir, ciencias que son o que se refieren a hechos concretos, como las ciencias naturales, en donde se encuentra la física, la química y la biología, entre otras, y las ciencias humanas, que también se refieren pues a los hechos sociales o a los hechos psicológicos u otras ciencias humanas que existen, no son todas. Bien, también vimos la clase pasada que el conocimiento o la generación del conocimiento es un proceso y que el conocimiento, una vez construido, tiene algunos elementos que hay que considerar. Entendimos nosotros que el conocimiento es un proceso que se genera de la interacción entre un sujeto que pretende conocer y un objeto que desea conocer. Y en ese diálogo continuo de preguntas que hace el sujeto cognoscente al objeto de investigación, el objeto va regresando algunas señales y algunos, elementos, bueno, no le quisiera decir elementos, informaciones o datos que el sujeto interpreta, y debido a esta interacción es que en algún momento se produce el conocimiento. Pero pues el conocimiento no es algo que exista como tal, no es algo que exista en la naturaleza o algo que digamos un objeto animado que exista, sino es un conjunto de ideas y de herramientas o de elementos que se construyen para que los objetos sean cada vez más explicados o se puedan explicar el por qué ocurre las cosas a través de esas explicaciones, y esas explicaciones es lo que le llamamos conocimiento. De tal manera que existe una teoría, ¿verdad? Lo que le llamamos obviamente teoría del conocimiento, y la teoría del conocimiento es una rama de la epistemología que estudia el proceso del conocimiento, es decir, el proceso como tal, ¿no? Y este proceso, ¿no? Este proceso de conocimiento es el que ya habíamos visto, y también se encarga la epistemología de lo que es el producto de ese proceso de conocimiento, que es obviamente el conocimiento científico. Bien, entonces la epistemología se conoce como aquella disciplina que estudia las bases, los fundamentos, las raíces del conocimiento científico, y que Mario Bunge la definió como la ciencia que estudia la ciencia. Eso es lo que reconocen o se reconoce como epistemología, la ciencia que estudia la ciencia y obviamente a su producto, que es el conocimiento científico. Bien, hasta aquí habíamos comentado también que el conocimiento de los sujetos, es decir, ¿se acuerdan de la relación sujeto-objeto? Bueno, pues el sujeto que conoce tiene ciertos elementos
que habrá que definir, o sea, la epistemología ha encontrado 3 elementos para estudiar al sujeto que conoce. Primero, ¿de dónde viene el conocimiento del sujeto? ¿Por qué el sujeto considera un conocimiento verdadero o falso? Y las verdaderas razones por las cuales un sujeto desea conocer, es decir, la esencia del conocimiento, para qué se quiere saber. Y en esto encontramos o habíamos comentado que el sujeto que conoce se explica de determinada manera el origen del conocimiento, es decir, de dónde le llega o cómo le surge ese conocimiento desde el punto de vista epistemológico. ¿Qué tan verdadero es un conocimiento? Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que un conocimiento sea verdadero? ¿Cómo el sujeto que conoce sabe que algo es verdad o no es verdad? Esto se le conoce en términos epistemológicos la posibilidad del conocimiento. Y el otro elemento es la esencia del conocimiento. Es decir, el sujeto que conoce se explica de determinada forma cuáles son las raíces o cuáles son las verdaderas razones por lo que quiere conocer algo. Entonces, la epistemología estudia estos 3 aspectos que son distintos, ¿verdad? Son distintos elementos, estos 3, sin embargo, engloban, digamos, todos estos engloban a lo que le podemos llamar el conocimiento científico. Son los elementos que un sujeto que conoce puede esgrimir para poder determinar cuáles son las raíces o las bases del conocimiento científico. ¿De quién? Del sujeto. Me estoy refiriendo, obviamente, solo, única y exclusivamente al sujeto que conoce. No me estoy refiriendo en sí al objeto de conocimiento, me estoy refiriendo a cuáles son los elementos que residen en el sujeto que conoce para desarrollar un determinado conocimiento, ¿verdad? Que son 3 elementos: el origen, la posibilidad y la esencia del conocimiento. Ya en la clase pasada estuvimos viendo, voy a hacerlo esto más chiquito para que quede acá en este último entonces les decía que estos 3 elementos pues son distintos, pero a la misma vez son complementarios. Ningún sujeto que conoce o ningún sujeto que aborda el conocimiento científico puede desligar estos 3 elementos del conocimiento. Vamos a agrupar aquí. Entonces, ya habíamos visto que el origen del conocimiento, me estoy refiriendo únicamente a esta esfera, tiene 3 corrientes o presenta 3 corrientes de conocimiento. La primera corriente es el racionalismo, en el que los sujetos creen o sostienen que las personas son capaces de conocer o que el origen, el conocimiento se origina porque tenemos razón, porque tenemos raciocinio. Por eso esta corriente se llama racionalismo. Otra corriente que trata de explicar el origen del conocimiento se denomina empirismo. Esta corriente de pensamiento sostiene que
el origen del conocimiento se basa en solamente la experiencia. Es decir, nosotros conocemos porque somos capaces de experimentar. Otra corriente filosófica que intenta explicar el origen del conocimiento es el intelectualismo. Esta corriente de pensamiento sostiene que tanto la experiencia como la razón ambas son el origen del conocimiento, la experiencia y la razón. Los intelectualistas sostienen que estos dos elementos son importantísimos para que se origine el conocimiento. Y muy parecido a esta corriente es el apriorismo. Fíjense en qué se distingue el apriorismo. En el apriorismo también se dice que la experiencia y la razón generan conocimiento. Pero, ¿por qué la experiencia genera conocimiento? Porque en la razón como tal, existen ciertos elementos a priori. Es decir, vamos a suponer, dicen por ahí que uno nace sabiendo, ¿verdad? Ahora es muy común decir, ay, es que los niños ahora ya nacen con el chip, que son niños de la era digital y que tienen ciertos elementos en la mente ya desde que nacen. Bueno, esos son los aprioristas. Los aprioristas sostienen que el conocimiento se genera debido a la experiencia, pero porque existen en la razón de los individuos ciertos elementos a priori. Analicémoslos más de cerca. Aquí están las dos corrientes enfrentadas. Recuerden que esta presentación está en su plataforma en Blackboard, ¿no? Para que la repasen. No me voy a meter a cada una de ellas porque sería muy largo el video, porque ya lo vimos en clase. Pero ustedes pueden ver estas dos posturas contrapuestas y pueden ver el origen del conocimiento en sí, estas dos corrientes en el que el apriorismo está sostenido por Kant. Él escribió 3 libros, les comentaba, Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, es decir, el racionalismo, y Crítica del juicio. Él comentaba pues de que existen ciertos elementos en la mente de que te permiten saber cuándo un conocimiento es razonable o no. Y esos elementos a priori están ya en la mente del sujeto. El intelectualista sostiene que la experiencia precede al conocimiento y que la razón contribuye. Pero que la experiencia, ¿no? Es más importante. Fíjense, uno de los intelectualistas, digamos, más acabados es Sócrates. Sócrates hablaba de un intelectualismo moral, por poner un ejemplo, ¿no? No es el único tipo de conocimiento que existe, pero vamos, el conocimiento de lo moral, es decir, de lo que está bien o de lo que está mal, ¿no? Entonces, Sócrates sostenía que existen dos tipos digamos, de salidas en el intelectualismo moral. Uno es el vicio y la otra la virtud. El vicio es la ignorancia, es decir, una persona puede obrar mal porque no sabe que está mal. Eso es lo que sostiene Sócrates, ¿no? El vicio es ignorancia, dice. Nadie que obre mal, nadie obra mal a sabiendas. Él sostenía que una persona era buena por naturaleza y que solamente cuando se le demostraba que algo estaba mal, es decir, aprendía de que algo estaba mal, entonces podía aplicar el conocimiento de lo moral bien, porque si lo desconocía no podía obrar mal a sabiendas. Y en la virtud, el conocimiento, y la virtud, es decir, el conocimiento de lo moral se le llamaba o le llamó el virtud,
y la virtud y el conocimiento se manifestaba en tres, digamos, esferas también, ¿no? El intelectualismo moral dice que hay el dominio de la razón sobre las pasiones. O sea, esto de las pasiones es algo como las pulsiones, ¿no? Es eso que te lleva a obrar de determinada manera, pero si tienes un conocimiento de lo moral bien aprendido y tienes un dominio de la razón sobre las pasiones, entonces puedes tener esa autodisciplina o ese autodominio. Otro elemento que tiene muy claro Sócrates para la virtud es la no violencia, a pesar de que murió asesinado, ¿verdad? Bueno, no asesinado, lo obligaron a que tomara la cicuta, que era era un veneno, pero bueno, él sostenía que la virtud también se reflejaba en la no violencia, porque la razón se impone con la convicción, es decir, con la fuerza del convencimiento. Yo puedo convencer a alguien de que está mal y no con la fuerza. Entonces, aquí como que tronó su teoría. Yo digo que tronó su teoría porque no pudo convencer a sus adversarios de que la no violencia era algo muy virtuoso. Y luego, la otra esfera del conocimiento de la moral para Sócrates era la libertad, en el que lo racional se libera de lo pasional y entonces adquieres una como paz interior, ¿no? Y el instrumento de Sócrates para el conocimiento eran dos, la ironía y la mayéutica, que se contraponían, es decir, la ironía, que era como algo de enseñar a través de ironías o chistes, podremos decir, de demostrar que algo era grotesco, ¿no? Y a través de la mayéutica, es decir, haciéndole las preguntas adecuadas a alguien para que pariera, pues, ideas correctas. Pero bueno, esos eran los intelectualistas. También vimos la posibilidad del conocimiento, con sus diferentes corrientes, el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo, el relativismo, el pragmatismo, el criticismo y el perspectivismo, que digamos esto es lo que inaugura Feyerabend, uno de los filósofos más recientes. Y ahora vamos a ver la esencia del conocimiento. Creo que se está haciendo demasiado largo. Vamos a ver si lo puedo cortar. La esencia, todo sujeto cognoscente de manera consciente e inconsciente tiene una finalidad cuando se acerca al conocimiento. Y aquí tenemos dos corrientes, ¿no? Más bien tres corrientes. El realismo. Bueno, yo quiero conocer la realidad, vamos, ¿no? Entonces, al conocer la realidad, se cree que el sujeto que conoce puede tener un conocimiento de manera exacto y fiel de las cosas. Y bueno, los realistas, viene también tres subcorrientes: el realismo ingenuo, que dice, bueno, lo conozco porque mis sentidos veo que esta es una taza porque yo la estoy viendo, la estoy tocando e ingenuamente considero que es una taza. Pero si yo lo observo más de cerca, yo puedo romper esa taza y deja de ser taza, ¿no? Lo puedo agregar a los tepalcates ácido clorhídrico y desbarato los carbonatos del cual está hecho. Entonces, bueno, ya no es una taza. Teóricamente sí, pero ya no lo es, ¿no? Y luego viene el realismo crítico. Bueno, en realidad no es una taza, en realidad es materia, son carbonatos, ¿no? Y el realismo natural, que de manera natural, o sea, en la naturaleza no existen las tazas. Yo puedo encontrar, por ejemplo, vasijas naturales como los bules o los cuencos, cuando yo parto a la mitad un coco o una cosa así, ¿no? Pero bueno,
Entonces existen tres modalidades del realismo: el realismo ingenuo, el realismo crítico y el realismo natural. Esto existe en la naturaleza, entonces es real, ¿no? Esto me lo puedo explicar, entonces es real. Y esto es apariencial, o sea, a mí me parece que es, entonces es real. El idealismo, en cambio, sostiene que las cosas que no existen cosas reales, que sean independientes de la conciencia y que hay objetos porque el hombre, digamos, los percibe. Bueno, aquí ya iríamos al campo así muy, muy general de que una persona que está en estado vegetativo, pues obviamente no tiene conciencia y no tiene conciencia de que hay objetos que lo rodean, ¿no? También aquí hay dos modalidades del idealismo: el idealismo subjetivo o psicológico y el idealismo subjetivo o lógico. Un idealista sostiene, por ejemplo, que existe la libertad en el campo del subjetivismo, pero pues realmente algunos pudieran decir que pues te lo puedes explicar la libertad bajo ciertos límites. Y el fenomenalismo, que es otra corriente conciliadora entre el realismo y el idealismo, rechaza la idea de que el hombre capaz de crear las cosas sea capaz de crear las cosas a semejante de Dios o del intelecto creador, pues no conocemos cómo son las cosas, sino cómo nos aparecen. Lo único que conocemos son los fenómenos, apariencias o números. Llamado por Kant, hay cosas que no podemos conocer. Hey, bueno, hasta aquí quedamos ya con la clase de hoy, en el que, por repasando, ¿no? Tenemos que el sujeto que conoce, el sujeto que produce el conocimiento científico, tiene tres elementos: el origen, de donde surge el conocimiento, la posibilidad y la esencia. Cada una de estas esferas tienen en sí mismos sus corrientes. Por ejemplo, en el origen del conocimiento está el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo y el apriorismo. En cuanto a la posibilidad, tenemos el dogmatismo, es decir, qué tan válido es un conocimiento, el dogmatismo, el escepticismo, el objetivismo y relativismo, el pragmatismo, el criticismo y el perspectivismo. Eso abona a la esfera de la posibilidad del conocimiento. Es decir, si tengo un conocimiento, este conocimiento, ¿qué tan válido es? Y por último, la esencia, que se construye a partir de tres corrientes: el realismo, el idealismo y el fenomenalismo. Están entonces en esta esfera está el idealismo, el realismo y el realismo fenomenológico. Y bueno, hasta aquí le dejamos, quedamos en 23 minutos. Esta es la clase que correspondía al día 20 de marzo de 2020. Hasta pronto, muchachos.